Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo podcast de Futuria. Ustedes saben que este espacio siempre tenemos invitados, invitadas muy interesantes que nos ayudan a entender a la inteligencia artificial, nos ayudan a comprender cómo está impactando esta tecnología en distintos ámbitos de la sociedad y eso es muy importante para nosotros adaptarnos. Todos tenemos que adaptarnos y la inteligencia artificial al ser tan disruptiva, al ser tan omnipresente, ¿sí? Es importante que las personas veamos cómo nos afecta en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito profesional, y para eso está este espacio, para tener todas esas perspectivas, todas esas opiniones, ¿sí? De distintos expertos, de distintos especialistas en torno a la inteligencia artificial. Así que el día de hoy tenemos un tema importantísimo, realmente es muy relevante. Y bueno, y les cuento un poquito la anécdota de mi invitado del día de hoy. Ustedes saben que yo siempre trato de publicar contenido acerca de Substack, esta red social, ya se ha convertido en una red social y que viene realmente marcando una gran diferencia. Yo les recomiendo, es un espacio donde ustedes pueden conocer personas, ¿sí? Muy interesantes. Yo creo y estoy seguro de esto es que Substack se convertirá en la próxima red social del conocimiento. ¿Por qué? Porque las personas que estamos ahí, lo que queremos es compartir justamente conocimiento. Y tú vas a encontrar profesionales muy interesantes hablando de todo tipo de temas, ¿sí? Tú puedes escoger los temas que quieras y sin publicidad, sin sin los temas críticos y sensibles que tienen el resto de redes sociales, sea el insulto o el tema del manejo, no sé, muy banal de las redes sociales. Acá realmente sí hay un espacio distinto y diferente. Entonces, en esta dinámica conocí a Luke. Luke es ya van a ver, es un experto en su ámbito. ¿Y para qué lo invité el día de hoy? Para hablar de algo tremendamente importante y es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en la cultura y en la sociedad. Es algo que ya está pasando, es evidente. Vemos cómo la creación de contenido casi se está estandarizando, ¿sí? La creatividad, sí, se puede potenciar, pero adicionalmente hay otro riesgo y es que esta estandarización hace que estemos cayendo en una especie de sedentarismo y eso también nos impacta porque la creatividad en otros sentidos se está reduciendo, ¿sí? La producción artística, humana, podría estar reduciéndose, ¿sí? La manipulación de valores, de creencias, la falta de identidad humana comienza a notarse, ¿sí? Ya que son cada vez más frecuentes este tipo de evidencias que podemos ver en las redes sociales, ¿no? Entonces, este impacto y esta reducción de la influencia humana, ¿sí? Está reduciéndose o podría reducirse drásticamente. Entonces, por eso es muy importante hoy por hoy hablar sobre esto, hablar sobre el pensamiento crítico, sobre la creatividad, cómo nos está afectando, cómo podría esto trastocar nuestros valores, nuestra cultura, nuestra sociedad. Es importante. Entonces, el día de hoy nos acompaña Luc Delanois. Luc es doctor en filosofía, percepción, mente y conciencia por la Universidad de Cambridge. Es un escritor muy destacado, es escritor belga, que dicho sea de paso, yo viví en Bélgica, así que me une a una relación muy interesante, muy cercana con Bélgica, grandes amigos allá. Él es especializado justamente en estudios de la mente y la conciencia humana, con un enfoque en la intersección entre el arte, la neurociencia y la salud mental. Es fundador del Instituto de Neuroartes, conferencista y profesor invitado en diversas universidades de América y es reconocido por su profunda investigación sobre la relación entre la creatividad, la percepción y la neuroestética.
Es como fundador del Instituto de Neuroartes y del Centro de Investigaciones en Neuroestética, ¿sí? Ha impulsado iniciativas que exploran cómo la conciencia y la creatividad emergen en el cerebro humano. También ha llevado su visión a Chile, donde creó la Fundación Neuroartes, promoviendo un enfoque innovador en el estudio de la relación entre el arte y la mente. Su trabajo ha influenciado el campo de la neuroestética, redefiniendo el impacto del arte en la cognición y el bienestar humano. Como ven, es un profesional de una trayectoria impresionante y a mí me da un placer tener estos invitados con ese nivel en este espacio. Mi querido Luke, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, para todo el mundo, Para todo el mundo. repito lo que dijiste. Pues un gusto de estar contigo, pues no, parece que nos une un episodio de nuestro pasado, Bélgica, y entonces las vivencias en Bélgica. Entonces estoy muy agradecido por esta invitación y dispuesto a conversar de este tema, de la creatividad en particular, ¿no? Gracias, Luke. Yo te agradezco y siempre desde que tomamos contacto a través de Safta dije, yo quiero a Luke en este espacio para que nos comparta tu visión sobre esto que está pasando, ¿no? Y es muy importante. Pero antes de eso quería que nos hables un poco de tu experiencia. Para todos los profesionales, la llegada de la inteligencia artificial generativa realmente provoca un hito, ¿no? Personal, porque es un encuentro de cómo esta tecnología nosotros la analizamos en nuestro contexto. ¿Y cómo fue esto? Cuéntanos un poquito de tu trayectoria y cómo llegó la inteligencia artificial en tu entorno profesional y cómo se vincula a tus actividades. Pues mire, yo creo que para iniciar, si me permite, yo haría como un resumen muy breve de las tres principales etapas de la inteligencia artificial, ¿no? Yo diría que la primera etapa es un modelo de interpretación y recomendación. La mayoría de nosotros utilizamos esta aplicación para tener información sobre el tránsito vial en las ciudades. Es la aplicación Waze, ¿no? Entonces diríamos que esa es la primera etapa. La segunda etapa es la etapa caracterizada por los chatbots, o sea, es la dimensión cognitiva y organizacional de la inteligencia artificial. Y la tercera etapa, que inició el 30 de noviembre de 2022 con la aparición de ChatGPT, es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que muestra una transición de la etapa cognitiva a una etapa intelectual y creativa, ¿no? Entonces, estas son las tres principales etapas. Pero yo creo que no voy a hacer toda la historia de la técnica o de la tecnología, pero vivimos desde varias décadas, o de hecho desde 2 siglos, en un mundo de disrupción constante, ¿no? Ya hay un filósofo francés que se llama Bernard Stiegler, que en el siglo pasado ha reflexionado bastante sobre la disrupción, y la disrupción se caracteriza por una aceleración considerable del desarrollo técnico, ¿no? Que en línea general es provocado por redes digitales y la inteligencia artificial. Y esta disrupción nos muestra que la innovación tecnológica avanza tan rápido que cuando intentamos ajustar nuestros sistemas sociales para que sea compatible con nuestros fundamentos, siempre llegamos tarde. O sea, cuando llegamos a un consenso, la innovación ya ha avanzado, ¿no? Entonces, en realidad el pensamiento se ve atrapado en la velocidad. Entonces, hoy con estas etapas de la inteligencia artificial, podemos ver que nuestro horizonte futuro, o sea, el horizonte futuro de la humanidad, nuestra intención, se está acelerando y poco a poco se sustituye por intenciones automáticas que son producidos por sistemas informáticos intensivos. Mire, date cuenta, por ejemplo, el sistema nervioso vehicula información a 60 kilómetros por hora y por segundo, perdón. Y cuando sabemos que la velocidad de los sistemas informáticos son de entre 1 millón y 4 millones de veces más rápido que los sistemas nerviosos humanos, este genera una disrupción biológica muy importante, ¿no? Entonces yo pienso que ese es un fenómeno que la aceleración de la técnica y de la tecnología siempre me ha interesado.
¿Cuál es la parte? Yo como filósofo y como escritor siempre me pregunto, reflexiono sobre la condición humana, cómo la condición humana está cambiando, qué implica. Y bueno, hay unas luces rojas que se encienden en mi mente últimamente desde noviembre de 2022 con la aparición de la inteligencia artificial generativa, definitivamente, ¿no? Entonces, Claro, principalmente en relación a la creatividad, ¿no? de acuerdo. Luke, bueno, antes de eso y avanzar un poquito después sobre el tema que nos convoca el día de hoy, ¿cómo llega la inteligencia artificial a tus actividades en cuanto al, tienes un centro, sí, que se llama Neuroartes? ¿Cómo llega la inteligencia artificial y lo vinculas a esto, en este proceso reflexivo que tienes de manera constante con relación a la neurociencia? En fin, ¿qué sucede en esa etapa de tu vida donde llega esto y comienzas a reflexionar al respecto? Pues yo lo que observé y que sigo observando es como un tipo de renuncia, ¿no? Una renuncia de los individuos, de las personas, a su propia intuición o a su propia, o más bien que busque una forma, hay una desconfianza, desconfiamos en nuestra intuición y necesitamos que alguien o que algo nos valida nuestra intuición. Cuando, por ejemplo, yo hablo varios idiomas, mi idioma materno es el francés. Entonces, cuando empecé a pensar, a escribir y a pensar en castellano, pues yo tuve que validar cierto vocabulario, la gramática. Entonces, mi forma de validar es recurrir a libros, una gramática oficial, unos diccionarios, ¿no? Que validaba o invalidaba mi forma de escribir o de reflexionar, ¿no? Más bien de expresar mis reflexiones, ¿no? Y entonces yo lo que he notado desde varios años, hay aplicaciones que te permiten redactar cartas o que te pretende ayudar a redactar cartas. Entonces, en lugar de reflexionar sobre la estructura de una carta y de reflexionar sobre cuál es el objetivo que quieres lograr escribiendo una carta, principalmente el mundo de los negocios, tú vas a acudir a la inteligencia artificial porque hay una aplicación que te permite redactar una carta. Entonces tú consideras que entonces, bueno, porque si lo dice allá es correcto, ¿no? Entonces, que sea correcto o no, por el momento no es el tema. Lo que sí es el tema es que renunciamos a nuestra propia iniciativa en lugar de hacer el esfuerzo voy a decir así, poner en marcha nuestras diferentes áreas cerebrales, nuestros sistemas nerviosos y nuestros sistemas musculares, pues preferimos utilizar un teclado de una computadora para que nos saca algo en un tiempo muy reducido. Y entonces, ¿qué significa esto? Significa dos cosas. Primero, que nos enfocamos en la eficiencia. Entonces, es más eficiente, por lo tanto es mejor. Y es mejor porque si es más eficiente significa que es más rápido y no pierdo tiempo. Entonces, la ecuación de base es pérdidas y ganancia. Entonces, una forma de utilitarismo. La otra cosa, el otro aspecto es que dejamos de usar nuestra propia biología para desarrollar un pensamiento, nuestro propio pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, obviamente son reflexiones que me llevaron tiempo, que no es así nomás cuando vi la gente alrededor mío empezar a utilizar su computadora para consultar una aplicación para redactar una carta, ¿no? Y luego vi también estas aplicaciones que me parece sí interesante por dos aspectos, son este tipo de diccionarios, ¿no? Donde, como por ejemplo Google Translate o DeepL.com, que te permite traducir textos en varios idiomas, ¿no? Entonces, me pareció interesante, pero es lo mismo, ¿entiendes? Es la misma ecuación, pérdidas o ganancia, eficiencia, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo renunciamos nosotros a hacer todo el trabajo de escritura y de redacción de pensamiento. Yo he hecho muchas pruebas con los diccionarios así en línea de inteligencia artificial y bueno, la verdad hay muchísimas carencias, ¿no? O sea, muchísima carencia, porque ahí cuando tú escribes, que yo también, bueno, soy escritor, entonces lo veo que
que no funciona. Por el momento no funciona eso. No funciona eso porque hay un aspecto de la creatividad humana que definitivamente no se puede copiar. De acuerdo. Y es importante, y claro, lo que tú mencionas, el impacto que está teniendo en este proceso para los seres humanos es el sedentarismo cognitivo al que estamos llegando. Y claro, el cerebro está preparado naturalmente para hacer el menor esfuerzo para conservar energía y obviamente somos presa fácil de esto. Es decir, en lugar de desarrollar un poco nuestro cerebro y pensar, desde el mismo hecho de escribir un simple correo electrónico, desde ahora en adelante es un prompt, tengo el correo electrónico, facilitamos mucho la tarea, ¿sí? Y lo hacemos. Y claro, es inevitable que eso va a pasar. Desde ahora en adelante ya la gente y todos vamos a utilizar inteligencia, de hecho estamos utilizando inteligencia artificial ya, pero tenemos que encontrar un equilibrio, porque de eso se trata. Tú hablas de pérdidas y ganancias y es así. ¿Y cuál es el equilibrio de acuerdo a tu perspectiva? ¿Cuál debería ser ese equilibrio donde nosotros podamos beneficiarnos de las ventajas que tiene la inteligencia artificial pero a su vez no caigamos en este alto riesgo de este sedentarismo? ¿Cuál sería ahí tu reflexión? Miren, la verdad es una buena pregunta. Yo creo que no hay una respuesta, Claro, no hay una respuesta para todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Yo creo que hay que dividir. Por ejemplo, pienso que en la aeronáutica, bueno, bueno, más bien son cuestión de aplicación. ¿Dónde se aplica la inteligencia artificial y qué tipo de inteligencia artificial, del cuál tipo de inteligencia artificial estamos hablando, ¿no? Um, en cuanto a la medicina, por ejemplo, y a la aeronáutica, yo apoyo al 100% el uso y la aplicación y el uso de la inteligencia artificial, porque en la medicina o en la industria farmacéutica, no estoy caucionando la industria farmacéutica, nada más estoy hablando de la aplicación en esta industria. Yo creo que el humano todavía tiene la mano, o sea, el humano todavía toma la última decisión. O sea, hay operaciones chirurgicales que son muy delicadas y que la inteligencia artificial, por ejemplo, las cirugías cerebrales, ¿no? O del sistema nervioso, son cosas muy complicadas, muy complejas, ¿no? Y entonces sí, la inteligencia artificial puede orientar, guiar, sugerir unas pistas a los médicos. Y este me parece fantástico, ¿no? De la misma manera que por la aeronáutica, ¿no? Entonces hay unos avances tecnológicos que son increíbles gracias a la aplicación de unos programas de inteligencia artificial, definitivamente. Bien, en cuanto a las leyes, por ejemplo, al aspecto de pensar que podemos tener cortes o tribunales manejados por la inteligencia artificial, ahí empezó a tener mis dudas, ¿no? Porque sabemos que es el data mining que logra nutrir lo que llamamos la inteligencia artificial para dar una serie de resultados, ¿no? Que están basados en probabilidades, ¿no? Pues ahí empezó a tener dudas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque la justicia en realidad, para ser igual, tiene que ser, debería ser diferente para cada quien, ¿no? Y no es el caso, ¿no? Además, a la jurisprudencia y todo eso. Bueno, aquí habrá que convocar un abogado para tener un horizonte más amplio, ¿no? En cuanto a la parte de la cultura, de lo que llamamos la cultura, ahí está empezando a molestarme un poquito, ¿no? Está empezando a molestarme un poquito porque regresamos al tema de la creatividad, ¿no? Y Y antes de que avances, porque ese es el tema principal, antes de que avances. Mira que tú mencionas algunas sectores, industrias que son realmente interesantes. Y claro, o sea, en todas las industrias vamos a poder utilizar la inteligencia artificial de manera que haga un proceso más eficiente, pero como tú bien mencionas, hay industria o hay sectores donde existe una alta sensibilidad de solo
depender de una inteligencia artificial, y claro, el juicio humano es importantísimo, sí, para no cometer un error grave, como en este caso, enviar a preso a una persona en un dado caso de justicia, ¿no? Entonces, y aquí es un poco el tema importantísimo y es esa reflexión que tú haces permanente porque eres filósofo y es el pensamiento crítico. O sea, realmente una de las habilidades, en mi opinión, que debemos tremendamente trabajar los seres humanos en este contexto es el pensamiento crítico. ¿Qué visión, qué perspectiva, qué análisis tienes del pensamiento crítico en este contexto de la inteligencia artificial, mi querido Luco? Mire, te voy a citar dos ejemplos, si me permite. El primero, hace varios años, hicieron una, es una ficción, ¿no? Pero pasó, pero imaginaron un vehículo, un auto en las calles de París, manejada por la inteligencia artificial. Y en este auto había un pasajero. Y este auto se accidentó con otro vehículo manejado por un humano. Entonces hicieron un juicio, hubo un juicio. Y en el juicio hubo los abogados de la víctima, el humano, y los abogados de la parte que se defiende, que dice, pero no, que es el auto con el programa de inteligencia artificial. Y entonces la idea era de saber a quién, a quién debemos demandar, a quién debemos demandar, el constructor del automóvil o el fabricante de la inteligencia artificial. ¿Cómo está la situación? Y fue un debate muy fuerte y la verdad nadie se puso de acuerdo. ¿Entiendes? ¿Dónde está la responsabilidad legal en cuando hay un problema? Por ejemplo, regresamos un minuto a las leyes. Si hay un tribunal, por ejemplo, que está manejado por inteligencia artificial sin la presencia humana, entonces si hay un problema en el juicio, ¿quién tiene la responsabilidad jurídica de este Claro, problema? claro. Entonces, la presencia de un humano permite en este contexto lo que mencionas, es el pensamiento crítico. ¿Dónde está el pensamiento crítico en este lado? El otro aspecto es la aplicación de la inteligencia artificial y de los chatbots a la psiquiatría. Entonces, ya son varios casos que el psiquiatra recibe el paciente en su consultorio y consulta la inteligencia artificial para dar un diagnóstico. Entonces, el mismo psiquiatra prefiere confiar en la inteligencia artificial para dar un diagnóstico a su paciente. Pero también hay casos que son realmente, que me parece increíble, que el psiquiatra se niega a consultar la inteligencia artificial, entrega un diagnóstico al paciente, el paciente no está conforme y inicia una demanda en contra de su psiquiatra porque el psiquiatra no quiso consultar la inteligencia artificial. Entonces, está muy grave eso, son situaciones muy graves. Y también hemos visto, ¿y dónde está el pensamiento crítico? ¿Me entiendes? El pensamiento crítico tanto del paciente como del médico. En la psiquiatría, el pacto médico es sumamente importante, la presencia física del paciente y del terapeuta, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, es un problema serio, ¿no? ¿Dónde está la empatía, no? Nosotros humanos somos movidos por un impulso biológico y este impulso biológico es la empatía. El impulso biológico es este movimiento natural que tenemos que acercarnos a otras formas de vida, a otros seres humanos o a animales, por ejemplo, o la naturaleza. Entonces nosotros nos mueve este impulso biológico y este impulso biológico es la empatía. Nosotros somos empáticos, somos seres empáticos. Y entonces esta empatía es porque reconocemos en el otro sistemas biológicos. Bueno, obviamente el paciente no dice, estoy al frente de un sistema biológico, ¿no? Pero no hay un proceso así tan sistematizado. Pero son procesos importantes y ahí está el pensamiento crítico, ahí nace el pensamiento crítico. claro, y es algo que los algoritmos y la inteligencia artificial, tal como lo vemos hoy día, como está concebida, no lo es, no tiene ese alcance. Básicamente son datos, es información, probabilidades, estadística.
y no puedes llegar a ese punto. Y claro, el hecho de que sea y que actúen estas máquinas, estos modelos como seres humanos, porque realmente es sorprendente la manera como responden, para muchas personas realmente tiene un impacto bastante fuerte. Recientemente publiqué ahí en espacio de un Substack un paper, ¿sí? Sobre una investigación hecha a un grupo de profesionales en los Estados Unidos sobre cómo la inteligencia artificial estaba generando mucha dependencia. Es más, superaba y confiaban más en la inteligencia artificial que en su propio juicio, ¿sí? Eso es grave, ¿no? El tema de cómo ya estamos volviendo a lo anterior, a ese sedentarismo de depender y de la alta dependencia que está teniendo justamente nuestras actividades profesionales de inteligencia artificial. Pero aquí lo más riesgoso, uno de los puntos más sensibles que encuentro de esto es el impacto que tienen los jóvenes. Es decir, un joven que se está formando, ¿sí? Toma y ve a la inteligencia artificial como fuente de información viable, perdón, fiable, ¿sí? Y asume que todo es real. Y eso es un tema muy serio porque está afectándose desde los jóvenes su pensamiento crítico. Y es por eso que yo pienso que desde la educación debe reinventarse, ¿sí? Para afrontar estos desafíos, estos problemas que está presentando la inteligencia artificial. Entonces, realmente el pensamiento crítico te decía, ¿cómo discriminas tú una información que te entrega la inteligencia artificial? Y para mí, efectivamente, los años sí pesan, la experiencia cuenta, porque para ti es más fácil detectar cuando hay inconsistencias en la inteligencia artificial, en lo que te entrega, pero un joven no necesariamente, recién está formándose. ¿Qué piensas tú al respecto? No, estoy totalmente de acuerdo, pero estoy totalmente de acuerdo y sí te voy a dar mis comentarios al respecto, pero yo creo que también es importante entender que no hay una inteligencia artificial, de la misma forma que no hay una filosofía. El término la filosofía es inválido, son muchas filosofías. Y lo mismo con la inteligencia artificial, todo va a depender también de los propósitos, de las intenciones de las empresas que desarrollan las diferentes inteligencias artificiales y los sectores en los cuales se van a aplicar. Hay que bien diferenciar las cosas. La inteligencia artificial, que las aplicaciones de la inteligencia artificial por la medicina, por ejemplo, son muy distintas a las aplicaciones de la inteligencia artificial por los aspectos culturales o económicos. Yo creo que hay que hacer la diferencia y no poner todo en el mismo, en la misma canasta. Dicho eso, yo creo que tu pregunta se va enfocado a como un miedo a la desaparición de lo que llamamos el humanismo, ¿no? La parte humana, la parte humana, lo que nos hace humano, la humanidad dentro del humano. Porque definitivamente estamos frente a una tecnología de la persuasión. Yo creo que no, que nos invita a cambiar de comportamiento, ¿no? O sea, avanzamos hacia la automatización de los asuntos humanos, ¿no? Y entonces, en muchos aspectos, hacia la inutilidad del humano, ¿no? Definitivamente, ¿no? Con el transhumanismo, por ejemplo, ¿no? O renunciar a principios fundamentales y a nuestras facultades, ¿no? Definitivamente. Y ahí entra el tema de la educación que tú mencionas, ¿no? Por eso yo creo que el trabajo que tú estás haciendo hay que difundirlo y favorecer la reflexión de las personas justamente en la educación, por ejemplo. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos utilizar en la educación y cómo nosotros tenemos que ser vigilantes? ¿Cuál es el impacto que tiene en los docentes? ¿Cuál es el impacto que tiene en la estructura de las escuelas, la estructura académica? ¿Cómo se va a estructurar, a pensar la malla curricular de las diferentes escuelas, colegios o universidades? ¿Cuál es el impacto en los jóvenes, en los estudiantes? ¿Cuál es el impacto de todo eso? Y dejar de dar la palabra exclusivamente a los ingenieros, ¿no? O a las empresas que desarrollan eso, ¿no? Porque cuando
Estuve hablando hace poco con un amigo francés que es filósofo y que me estaba hablando de un congreso de futuro que tuvo lugar en París hace unos días. Y en este congreso, pues, vinieron jefes de Estado de muchos países, de 100 países, algo así. Y eran no solamente ponencias de políticos o de empresarios grandes que te explicaba cuál va a ser el futuro, ¿no? Pero no, pues, o sea, y luego tienes una exhibición donde hay expositores que te venden productos para el futuro, ¿no? O sea, ¿cómo es eso, no? No. Entonces él me decía, se llama Eric Sadar, él me decía, no, lo que hay que hacer en realidad es buscar cuáles son las necesidades de la gente, cuáles son los señales. Si tú quieres saber cómo está el futuro, dijo, tienes que ir, salir en la calle y de ver cuáles son las preocupaciones de las personas de hoy. Y sabiendo las preocupaciones de las personas de hoy, tú puedes tener unas ideas de cómo va el futuro. Si no, es una tecnología de la persuasión. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, hay que convocar en Quito, por ejemplo, o aquí yo vivo en México, personas de diferentes ámbitos, de diferentes profesiones, y hacer como una serie de debates públicos para saber cuáles son los pros y los contras de las aplicaciones de las diferentes inteligencias artificiales. En otras palabras, yo diría salir de la ecuación que me parece hay dos ecuaciones que me parecen infantil. La primera es me gusta o no me gusta. Y la segunda ecuación es pérdidas o ganancias. No, esta es una marcha forzada hacia el utilitarismo, ¿no? Yo creo que las ecuaciones, hay que reemplazar las ecuaciones y tenemos la mano en todo eso, hay un debate público, ¿qué piensa en la sociedad en general de eso? ¿Se aplica o no se aplica? Y tomar caso por caso, ¿me entiendes? Y ver las cosas de las aplicaciones, porque si porque para mí el peligro, el riesgo, principal es que veo en todo esto un deseo de formatear la psiquis humana, ¿no? Entonces, sobre justamente la base del utilitarismo. Entonces, para una mejor eficiencia, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que veo. Y yo pienso que todavía tenemos el tiempo, nosotros como miembros de la sociedad civil, de exigir un alto en el camino, un alto en el camino, no condenar así de forma ridícula en un solo bloque la tecnología, porque de todas formas yo creo que no hay marcha atrás, pero por lo menos de que las diferentes profesiones tienen sus representantes y que entabla unos conversatorios con las empresas, con los políticos y con los ingenieros, que los ingenieros sepan de las necesidades humanas, de la sociedad actual y todo, que toman en cuenta un poco más la naturaleza humana y porque bueno, yo creo que si no es este el riesgo, te digo, que se va a formatear la psiquis humana, ¿no? ¿De Yo lo acuerdo? que veo también, hablando de la educación, y luego te devuelvo la palabra, pero lo que veo en la educación hay como una caída del nivel educativo en el mundo entero desde varias décadas, ¿no? Entonces hay una baja en los niveles educativos, ¿no? Entonces yo he visto muchos libros de muchas personas que hablan de una generación de cretinos, ¿no? Porque es que las universidades son fábricas de cretinos, ¿no? Entonces, es un poco fuerte la expresión, estoy de acuerdo con eso, definitivamente, pero marca una tendencia, ¿no? A la baja en el nivel educativo. Y ya, pues entonces, como la baja del nivel, como el nivel educativo es tan baja, imagínate las futuras generaciones, ¿qué va a pasar? Entonces, efectivamente, yo tengo un hijo de 10 años, imagínate mi hijo que me dice el día siguiente, el lunes, me dicen, yo no quiero ir a la escuela. ¿Por qué voy a ir a la escuela si todo lo puedes saber a través de la computadora, de la inteligencia artificial? Mira, mira el impacto que está teniendo, es brutal. Y justamente lo que tú dices, yo soy bastante crítico en lo que está pasando a nivel mundial. eh,
porque son pocas las corporaciones que están teniendo el control de esta tecnología que es poderosísima, ¿sí? Y obviamente todos los seres humanos tenemos sesgos, ¿sí? Y esos sesgos, como tú bien mencionas, a mi visión de ingeniero, que soy creador de prompts o desarrollador de prompts, no es suficiente. O sea, realmente lejos de ser lo ideal, que debería un algoritmo debería ser realizado en conjunto de un equipo multidisciplinario para enriquecer justamente ese algoritmo de manera que no tenga o minimice el asunto de los sesgos, en general de muchos errores que se están encontrando o muchos problemas que se están encontrando a raíz de esto, ¿no? Pero claro, si tienes una alta concentración de empresas que controlan esto, es decir, los norteamericanos eh, poco harían en enriquecer sus modelos con, no sé, con data de Latinoamérica, de África tal vez, porque no es su interés. No es que los norteamericanos tengan una visión humanista y de bien común. No, o sea, es muy hacia ellos, ¿no? Muy etnocentrista. Entonces, para mí el hecho de que se concentre el poder en tan pocas empresas, en tan pocas corporaciones, sí es un riesgo. Sí es un riesgo. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El tecnofeudalismo, ¿no? Que vemos ahorita, ¿no? Entonces los sistemas están reemplazados por plataformas, ¿no? Se va a privatizar todo, se está privatizando el ser humano, ¿no? El humano, ¿no? Yo creo que, te digo yo, el riesgo que veo, el riesgo final, para decirlo así, a mediano o largo plazo, es, bueno, yo escucho muchas personas que dicen, no, está súper genial todo esto, incluso el transhumanismo está genial, porque nosotros no somos eficientes, ¿no? Entonces, los sistemas actuales son más eficientes, entonces tenemos que ser más eficientes, tenemos que mejorar la condición humana, la naturaleza humana. Yo Atacan creo, justo ese problema. yo creo, yo creo que por el momento pienso que la inteligencia, las diferentes inteligencias artificiales nunca van a reemplazar el humano, al menos que se cambia profundamente la naturaleza humana tal que es hoy en día. Si se logra formatear la naturaleza humana hoy, entonces sí se va a poder reemplazar el humano por algo que no va a ser humano. Definitivamente sí. Y una forma de formatear la naturaleza humana es lo que veo en el progreso, en la evolución de las diferentes etapas de la inteligencia artificial. Entonces, los equipos multidisciplinarios a lo cual te refieres, estoy totalmente de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo contigo. Y multidisciplinario y también multiculturales. Yo pienso, bueno, no voy a decir multicultural, más bien yo pienso que deberíamos fomentar el desarrollo de inteligencias culturales en diferentes culturas. ¿Por qué en Brasil, por ejemplo, o en México no hay inversiones para desarrollar un sistema de inteligencia artificial que se apropie a la nación mexicana o a la nación Y es brasileña? importantísimo, claro. Se Entonces, trata de un tema de soberanía ya. sí, sí, exactamente. Y por eso lo digo, porque va de la mano con tu observación de la concentración del poder en unas empresas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos a tiempo para lanzar debates y hacer ruido para que participan, para que sean debates multidisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, cuando veo las traducciones, cuando veo traductores, yo al principio escribía en francés y luego cuando emigré a Estados Unidos, cuando viví en Nueva York, pues empecé a escribir bueno, escribía y pensaba en francés. Luego me mudé a Nueva York, empecé a escribir y pensar en inglés.
y luego cuando me mudé a Latinoamérica empecé a escribir y pensar en castellano. Y este fueron unos viajes migratorios bastante interesantes en cuanto al proceso de escritura y al proceso de pensamiento. Como que el idioma puede moldear a veces tu pensamiento, porque la forma de expresarte en castellano no es la misma que en francés, que no es la misma que en inglés, o en chino mandarín también, que practico. Y entonces este hay una perspectiva cultural muy interesante, ¿no? Fue un proceso doloroso, difícil, pero es un proceso humano, ¿me entienden? Y la verdad, yo he vivido eso como una serie de experiencias y como lo dijiste muy bien, aprendes a través de las experiencias. Y muchos jóvenes no tienen estas experiencias y no es con la inteligencia artificial que vas a vivir una experiencia. Es una experiencia teórica, teóricamente se considera como una experiencia, pero no es una experiencia vivida por todo tu cuerpo, por toda tu biología, ¿no? Entonces, entonces yo no podría hoy recurrir a un traductor automático, o no puedo dar un manuscrito en francés a un traductor que va a traducir un libro en italiano a través de un programa de aplicación de inteligencia artificial, por ejemplo. El año pasado tuve uno de mis libros que se publicó en Italia. La traductora, trabajamos juntos sobre los términos, la dificultad de los términos y todo eso para adaptarlo a los idiomas. Entonces, hay un problema allá a nivel de la literatura, ¿me entiendes? A nivel de las traducciones. Y eso, pues, entonces sí, estoy de acuerdo contigo con los equipos multidisciplinarios, definitivamente, es importante. Interesante lo que mencionas sobre el tema de la traducción, ¿no? Es decir, ahora nosotros podemos pensar que, bueno, la inteligencia artificial te traduce, pero no necesariamente te traduce como tú, como autor de un libro, quieres que se entienda en el idioma y en la cultura al que quieres llegar. Realmente es muy importante lo que tú acabas de decir. Y claro, uno podría, ¿sí? Pensar que tomo ChatGPT o alguno de estos grandes modelos de lenguaje, pongo mi PDF, traduce, y lo va a traducir, sí, pero no de la forma que realmente el autor quiere transmitir. Eso marca una diferencia realmente en el uso, por ejemplo, en este tipo de casos. Es Sí, así. mire, por ejemplo, tú, bueno, como escritor, no, deja el tema del escritor. El humano, nosotros, tú y yo y todo el mundo como humanos, nosotros tenemos un enfoque multisensorial a lo que llamamos el mundo. Entonces, entramos en contacto de forma multisensorial con el mundo. La inteligencia artificial generativa, no, está programada, está predeterminada por unos algoritmos determinados por terceros. No hay un enfoque y entonces como que es realmente una aproximación de las funciones cerebrales, una aproximación de los sistemas nerviosos. Lo que nos gana la inteligencia artificial es efectivamente en la velocidad de la transmisión de la información, pero hoy por hoy la inteligencia artificial generativa no tiene un enfoque multisensorial. Por lo tanto, no tiene, no, las vivencias humanas no se encarnan en la inteligencia artificial, en los algoritmos, ¿no? Cuando tú eras un feto en el vientre de tu mamá como ser humano vivía experiencias propias de ella y te pasaba al feto estas experiencias. O sea que antes de nacer, tú tenías una subjetividad encarnada. Naciste con una subjetividad encarnada y cada vez que empezaste a crecer hasta la edad que tienes hoy, todas tus experiencias vivenciales están encarnadas en tu cuerpo. Tú eres la suma de todas estas experiencias. Y entonces, esta es una experiencia multisensorial, experiencia, vamos a decir, con todos los sentidos multisensorial, pero también a través del intelecto, ¿no? A través del pensamiento, raciocinio y todo esto. Entonces, vives y conceptualizas, ¿no? Y entonces todo esto está encarnado en tu cuerpo. Y estas vivencias es muy difícil ¿De que se acuerdo? puede copiar
reproducir, analizar, detectar, es muy complicado. Y entonces, imagínate la cantidad de humanos que han vivido en el planeta Tierra desde millones de años. Entonces, lo veo un poco complicado, ¿no? Por el momento, yo lo veo muy complicado. Al menos, repito, al menos que poco a poco se cambia la naturaleza humana. Y si se cambia la naturaleza humana, entonces sí se puede formatear para otras, para no sé qué, cómo llamar esta cosa, De acuerdo. Luke, y en eso, en ese contexto que tú mencionas, y bueno, sí notas, si notas que está cambiando de alguna manera parte de la naturaleza humana con la llegada de la inteligencia artificial. Es decir, y un poco es relacionado a lo que íbamos, a lo que vamos a hablar ahora de la creatividad y cómo la gente, es evidente cómo la gente ya va estandarizando hasta el contenido, haciendo utilizando prompts para generar arte. Eso está modificando de alguna manera la cultura, la sociedad. ¿Cómo ves tú, cómo defines realmente la creatividad y cómo se diferencia esta de la generación de contenido de la IA? Bueno, mire, yo podría caracterizar, en lugar de definir, preferiría usar la palabra, el verbo caracterizar, ¿no? Pero yo pienso que la creatividad podría, bueno, humana, limitamos al humano, es como un proceso que mezcla y pone en evidencia dos habilidades, ¿no? La primera es la habilidad de sentir que tenemos como ser sensible de sentir, y esta está basada en lo vivido por el individuo, por su intuición y por su contacto inmediato con su entorno, ¿no? Es la primera habilidad, ¿no? La segunda habilidad se distancia un poco de la primera, o sea, y abre la puerta al intelecto. Y entonces el intelecto te permite tener una visión, como diría, práctica o pragmática de la primera habilidad, ¿no? Entonces te da una visión pragmática del contacto inmediato con lo que llamamos el mundo. Entonces, si hacemos un conjunto, si hay el conjunto y la articulación de estas dos habilidades, pues permite lo que llamaría yo la creatividad, ¿no? Es como la, la, la habilidad, la creatividad es la habilidad de estructurar y construir mundos que están en cambio permanentes, pero esta creatividad está basada sobre estas dos habilidades, ¿no? Y, y ahí lo interesante es lo de la inteligencia, porque yo considero que la articulación de estas dos habilidades es lo que llamaría yo la inteligencia, ¿no? O sea, nos permite percibir y concebir las cosas que nos rodean, ¿no? Y nos permite percibir y concebir las cosas de una forma única. Entonces, eso es lo que llamaría yo la inteligencia, ¿no? Pero Humana. ahí por ejemplo, el problema o uno de las cosas que podrían estar sucediendo, sobre todo con los jóvenes, que toman esta realidad ya de un uso permanente, es decir, de la adopción de la inteligencia artificial dentro de de su contexto, ¿no? Entonces, lo que haces es que la inteligencia artificial va a ser la primera fuente, ¿sí? En muchas de sus creencias, en muchos de sus patrones, y obviamente eso cambia de alguna manera esa percepción. No sé ¿cómo ves esto tú? Sí, mire, sí. La inteligencia artificial generativa, hay que acordarnos que son sistemas encargados de realizar tareas que hasta ahora requerían de nuestras facultades intelectuales y creativas, ¿no? Se pretende sustituirse a nosotros, ¿no? Como pretende sustituir nuestras facultades intelectuales y creativas, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? De la inteligencia artificial generativa. Entonces, por ejemplo, si nos enfocamos al arte, bueno, los algoritmos nos van a imponer una visión del arte, ¿no? Única para todos, ¿no? Definitivamente. Entonces, nos incita a vivir el mundo del arte a través de un prismo, el mismo prismo que es predeterminado, ¿no? Entonces, sí, es eso. Entonces, sí, definitivamente.
El riesgo es de tomar como referencia primero, no voy así como referencia, sí como norma la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, mire, ayer anoche me puse a ver una serie francesa que, que se llama La vida no existe o El mundo no existe. Y justamente hay un señor que viaja en un pueblo de Francia, renta un automóvil, se abre la puerta, se siente, enciende el automóvil, pone su cinturón de seguridad y hay una voz de una inteligencia artificial que le dice bienvenido y cómo te llamas y el tipo dice su nombre, todo eso. Y el señor trata de que arranca el auto no arranca y sale la voz de la inteligencia artificial y la voz le dice, tiene que poner el cinturón de su pasajero. El señor le dice, pero yo no tengo pasajero, soy solo en el auto y yo tengo mi cinturón. Y la inteligencia artificial insiste, tiene que poner el cinturón del pasajero. Y el tipo se enfurece y dice, pero no tengo pasajero. Y ahí sigue la cosa hasta que el tipo finalmente pone el cinturón, abrocha el cinturón así nomás para poder arrancar el auto. ¿Me entiendes? Entonces, estas estupideces de la inteligencia artificial pasa lo mismo con las imágenes, los símbolos que crean, que aparecen manos con 6 dedos o personas con 2 cabezas. Tú sabes, yo hice pruebas en programas como DaVinci o DALL-E 3, pidiendo, pues haciendo un prompt para que me cree una imagen bien específica, cosas las más específicas posible, y me salen cosas totalmente absurdas, ¿no? Totalmente absurdas, De ¿no? acuerdo. A nivel de las imágenes, ¿no? Entonces, este no va, por el momento no va, pero yo creo que la respuesta mía a tu pregunta es la educación. Y la educación se hace por una parte, en casa y en las escuelas. O Totalmente. sea, que es eso, ¿no? O sea, que yo crecí en una generación donde la referencia eran los libros. Todo el mundo leía en mi casa. Yo leí y para mí regresando a casa o era sacar un libro, o empezar a leer. O sea, si no jugaba con mis amigos o mis amigas, era un libro. Mi padre leía constantemente, mi madre también. La televisión llegó muy tarde, no estábamos muy interesados. Y eso, pero ahora cuando salgo en cafetería o en el restaurante, veo parejas que tienen hijos de, no sé, 6 meses, no, un año, o que ya tienen un celular a la mano, ¿no? De Y acuerdo, no, sí, entonces, claro. No, pero mira el caso de tu hijo de 10 años, la respuesta, la respuesta que te da. Es decir, ya vienen con un chip incorporado con el uso ya de la inteligencia artificial. O sea, sí, ya están o sea, el uso de la inteligencia artificial de aquí para las nuevas generaciones hace parte ya de su experiencia de vida. Es así, eso les va a marcar directamente. Entonces, de ahí los miren, riesgos, ¿no? yo creo que yo no voy como a desechar por completo, otra vez lo digo, lo de la inteligencia artificial. Yo creo que las inteligencias artificiales tienen muchos beneficios siempre y cuando, Indudable. siempre y cuando la sociedad civil o las diferentes profesiones tienen voz en el asunto y que no se dejan las decisiones tomadas únicamente por ingenieros, empresas multinacionales y políticos. Eso, por ahí es importante de intervenir. Es muy probable yo pienso que sí hay beneficios del uso de las aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación. Hay beneficios Muchísimo. definitivamente por cosas estructurales, tal vez por manejo de las escuelas
o de los restaurantes en las escuelas. Hay muchas aplicaciones que yo creo que son positivas, pero yo creo que realmente es un suicidio, una autodestrucción de pensar que la inteligencia artificial va a reemplazar al humano. Si vamos corriendo hasta este propósito, hacia este destino, yo creo que ahí vamos a entrar en mi temor, ¿no? Que de formatear la psiquis del humano en otra cosa que no es humana, ¿no? Para otro propósito, ¿no? Entonces es el riesgo que veo. Intuyo que va a haber, que se está organizando muchas reacciones en contra de eso. Bueno, no voy a decir reacciones, no pienso que debe ser reactivo. Tiene que ser respuestas, ¿no? Necesitamos una serie de respuestas y que tenemos que ponernos proactivo para entablar diálogos con ingenieros, con empresas y proponer alternativas, ¿no? Y proponer alternativas. De acuerdo. Sinceramente, no sé qué va a pasar en el futuro, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Mm, no sé. Y también pienso que las dos últimas generaciones son mutantes a nivel cerebral. O sea, mutantes en el sentido que hubo un cierto tipo de recableo neuronal y hubo un recableo en sus redes cerebrales que hacen que tiene como habilidades, diría yo, distinta a las nuestras, como siempre ocurre en otras generaciones, ¿no? Pero yo creo que se ha acelerado por lo mismo, el mismo tema de la disrupción, ¿no? Entonces, yo veo jóvenes resolver problemas o hacer cosas que sí lo hacen de forma lúdica y que logra cierto tipo de eficiencia también en lo que están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que estos debates tienen que ser realmente muy, muy sutil, tengo que ser prudente en el sentido que pienso que hay que buscar la complementariedad De acuerdo. y no la oposición y hay que respetar lo que se está haciendo a nivel de la inteligencia artificial, pero entablar conversaciones y en los debates también involucrar a los jóvenes y entender por qué les gusta todo eso, ¿no? De acuerdo. ¿Por Pues, qué, por qué va a haber la inteligencia artificial antes de ver, por ejemplo, de ir a pasar una hora en una galería de arte o en un museo, por ejemplo, o una biblioteca, o caminar por el bosque, ¿no? Entonces, porque la experiencia vivencial es única a todos los seres vivos, ¿no? de acuerdo. Y claro, y eso es lo que hay que hacer en esta reinvención de la educación, porque yo pienso que no es simplemente adoptar herramientas de inteligencia artificial a un proceso educativo que tiene muchas décadas y que en realidad no está ya alineado a lo que está pasando, es mi opinión. Creo que por eso te digo, yo utilizaba la palabra de reinventar la educación, porque creo que hoy por hoy debe centrarse en desarrollar esas características, esas cualidades humanas en las que la inteligencia artificial no nos puede reemplazar, y eso es un hecho en todo esto que hemos hablado. Por eso yo te decía, yo digo, o sea, el tema de la rendición de exámenes, el tema de trabajos, o sea, la inteligencia artificial te lo hace y ya no hay ahí un ejercicio que aporte valor a la persona, al desarrollo de la persona, ¿sí? Imagínate tú más bien, ¿por qué no centrarse en generar este tipo de espacios dentro de las escuelas? Es generar reflexión, generar pensamiento crítico, debates, donde los humanos utilicemos nuestras cualidades humanas, ¿sí? Sin que tengamos que depender de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un recurso, ¿sí? Un recurso para potenciarnos, más no para reemplazarnos, pero eso desde un punto de vista ya del desarrollo de las personas, de los jóvenes,
de los muchachos desde el colegio. Yo creo que ese debería ser un cambio realmente en esto de la educación. Y no simplemente la adopción de, ok, utilicemos ahora ChatGPT para, no sé, rendir mejor en un examen. O sea, no sé, o hacer un trabajo de investigación cuando podemos hacer un proyecto en grupo, ¿sí? Porque el asunto es eso, es un poco lo que tú mencionabas. ¿Por qué hacer un trabajo en casa que lo puede hacer con el computador cuando puedo hacer un proyecto en grupo de muchachos donde tengan que salir a hacer cualquier cosa y eso al final del año, en vez de rendir un examen, sea realmente un trabajo para pasar una materia? ¿Sí? Un trabajo de equipo donde fomentemos justamente esto, el trabajo de equipo, el tener contacto, la empatía, bueno, una serie de circunstancias. Entonces, y eso es lo que yo pienso, es lo que yo creo que es lo que deberíamos comenzar a hacer dentro del campo educativo. No sé qué piensan. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que un aspecto importante del mundo educativo en todos los países del mundo es la convivencia, ¿no? La convivencia entre los alumnos y los docentes y los encuentros entre alumnos de diferentes escuelas, ¿no? O diferentes universidades. La convivencia es una necesidad humana, ¿no? Es el impulso biológico que mencioné hace un tiempo, ¿no? Y entonces, ese es sumamente importante. Es como el símbolo de la movilidad emocional y biológica, ¿no? Y de hecho, va en contra del sedentarismo al cual te has referido varias veces, ¿no? Entonces, trabajar solo frente a una computadora, también esta forma de sedentarismo, tiene repercusiones biológicas en el aspecto del esqueleto muscular, hay problemas allá. Pero también, miren, hay un asunto, es que cuando tú usas un teclado, yo estoy en la ciudad de Guadalajara, en México, tú estás en Quito, en Ecuador, y supongamos que tenemos a alguien en Pekín, en China, que está escuchando. Bueno, los tres utilizamos los mismos gestos sobre computadoras diferentes pero similares para escribir un texto. O sea, hacemos los mismos gestos. Aunque nos vamos a expresar en nuestro idioma, yo en francés, por ejemplo, tú en castellano, el chino en mandarín o en cantonés, y entonces vamos a hacer los mismos gestos. Entonces hay una uniformidad, una uniformización de los gestos que se hace desde varios años. Entonces perdemos la movilidad fina de los dedos. Entonces la movilidad fina de los dedos es sumamente importante para un músico o es sumamente importante para un pintor, es sumamente importante para alguien que escribe a mano. Yo escribo a mano en cuadernos. Me niego a escribir mis libros en la computadora, los escribo a mano. Y yo he visto en escuelas, incluso en universidades, estudiantes universitarios que tienen mucha dificultad para mantener una pluma entre sus dedos. De acuerdo. Entonces, este afecta a todo, ¿me entienden? Afecta a todo. Entonces, yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de un uso a veces excesivo del teclado de una computadora y este tiene repercusiones motoras en nuestro cuerpo. Y este empieza a generar problema en la corteza sensorimotriz en nuestro cerebro. Y esta corteza sensorimotriz está conectada con otras partes del cerebro. Y ahí se van empezando a generar unos problemitos allá en todo problemas cerebrales, ¿no? Entonces, son temas que realmente son importantes en los diálogos multidisciplinarios a lo cual te refieres, de también tener como pintores, músicos que pueden hacer testimonios de eso, de la práctica corporal, de la música, de lo que implica, y tener, como se va a desarrollar las aplicaciones de la inteligencia artificial, tener dos opciones, pero favorecer ambas opciones, ¿me entienden? La opción, vamos a decir, para simplificar, la opción IA y la opción humana, para simplificar, simplificar. Y ahí podemos hacer diálogos entre diferentes opciones.
Es lo que pienso que para mí sería esta vía, ¿no? Esta vía, la tercera vía, o no, no condenar al 100% la inteligencia artificial y no favorecer al 100% el humano, ¿no? Yo creo que podemos beneficiar de la inteligencia artificial, pero también creo que la inteligencia artificial no va a reemplazar el humano. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Pero es eso, pero la educación en la familia también, ¿no? En las ¿De familias. acuerdo? Y, y bueno, y un poco con lo que mencionas, tal vez el hecho de que llegue un día que tengamos una inteligencia artificial que aborde todos los contextos humanos, de repente va a tardar o no llegar, ¿sí? A satisfacernos a todos. Y tal vez en el camino se vaya encontrando como que necesitamos inteligencias artificiales en cada contexto humano. Es decir, hablabas de pintores, ¿por qué no una inteligencia artificial exclusivamente en el ámbito artístico? ¿Sí? ¿Por qué no una inteligencia artificial en el ámbito? O sea, creo que una solución podría ser llegar a un nivel de especificidades en cuanto a los modelos de inteligencia artificial. No sé, podría ser eso como para que efectivamente se contemple de alguna manera las distintas enfoques, perspectivas humanas que son muchísimas. Entonces, o una inteligencia artificial general que de la cual ya se habla, que ya se comienza a hablar, que llegue a un momento donde todo esté integrado. O sea, Bueno, la verdad, yo creo que por el momento pienso que deberíamos preservar la humanidad en lo humano y no de acuerdo. renunciar a nuestra humanidad. Um, si me equivoco, perfecto. Si no sé qué escribir, perfecto. Si sé qué escribir, perfecto. Si no me equivoco, perfecto. Nosotros no somos máquinas. Yo creo que es el punto. O sea, acuérdate que el sueño platónico de Platón, este filósofo griego de hace 2500 años, en el transhumanismo hay como el aterrizaje del sueño platónico, ¿no? El humano es una máquina que procesa información, es una máquina que va a ser obsoleta porque no es muy eficiente, por lo tanto, primera etapa, vamos a tratar de mejorar el humano para que procese de manera más eficiente la información para tener un resultado mejor. Y, o si no funciona eso, pues nos vamos a deshacer del humano para hacer una máquina que producen con más eficiencia mejores productos, ¿no? El tema es que no va a haber humano que van a consumir los productos. Entonces, entonces este sueño ahí a mí no me apetece mucho. De acuerdo. No, no sé si vamos hasta allá, no sé. Digamos que hoy por hoy, sinceramente, no lo deseo para las generaciones futuras. Pero esta es mi opinión. No, de Yo, acuerdo. es mi opinión es mi opinión propia. Pienso que el futuro no está escrito, el futuro no está escrito y que hay esta etapa, hay varias etapas de transición en la que mencionas y este va a depender de las generaciones futuras, ¿no? Yo no puedo saber lo que es difícil, ¿sabes? Son cosas difíciles porque no quiero juzgar las cosas, pero es que cuando tú vas como adulto, cuando has vivido muchas experiencias en tu vida y cuando has vivido varias décadas y que te das cuenta la aceleración de la disrupción de las tecnologías avanzadas, que los sistemas sociales no se pueden ajustar, que el pensamiento siempre llega demasiado tarde. Cuando has pasado por muchas etapas y que ves lo que nos viene y que tienes hijos jóvenes, tú comparas en lo que has vivido, en lo que tú piensas que van a vivir tus hijos. Y el problema de la comparación, ¿me entiendes? Es cuando comparas, tú siempre piensas que lo que viviste es mejor que lo que va a venir. Y entonces no quiero caer en eso, porque yo pienso que también hay que dejar las futuras generaciones tomar sus propias decisiones, pero nuestra responsabilidad como adultos como miembro de familias o como profesionista,
es de luchar por nuestras ideas y de sembrar semillas. Y si las semillas florecen, perfecto. Si las semillas no florecen, perfecto. No depende también de nosotros, ¿no? Pero tenemos que hacer algo y hacer esto, lo que sugieres tú, estos debates multidisciplinarios en diferentes culturas, más bien en diferentes idiomas. Y eso yo creo, para que no dejar que sea dominado siempre por el mismo idioma hegemónico, ¿no? Eso. Mi querido Luke, yo te agradezco un millón. Mira cómo se pasa la hora. Yo siempre me quedo corto con, con el podcast porque podría seguir conversando con mis invitados y es fascinante conversar, generar estos espacios de análisis, de debate y discusión, porque me dejan y nos dejan siempre reflexiones interesantísimas. Entonces, Luke, yo te agradezco. Formas parte ya de Futuria, eres parte de este ecosistema, invitado a escribir. Tú eres escritor, filósofo. Creo que la filosofía en este contexto toma una relevancia fundamental, es fundamental. Y nada, te agradezco muchísimo, No, Luke. no, al contrario, y si me permite, voy a terminar con una observación sobre nuestra conversación. Um, la conversación en realidad fue algo espontáneo. Sí, Entonces empezamos a hablar de todo eso, o sea, es lo mismo con los textos, ¿no? Los textos cuando escribes es una escritura espontánea, ¿no? Nosotros somos humanos, entonces hay una espontaneidad, ¿no? No es predeterminado, ¿no? Lo que voy a decir, lo que tú vas a decir no es predeterminado. Podemos tener unas ideas generales, pero las palabras que estamos pronunciando no son predeterminadas, ¿no? Entonces, sin embargo, la inteligencia artificial todo está basado sobre probabilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empezaron a preguntar a ChatGPT en diciembre de escribir poemas o luego guiones de cine, fue un fracaso, ¿no? Fue un fracaso total porque se basaban en la probabilidad de que a la luz de todas las estadísticas anteriores, una palabra vaya seguida de otra de uso más frecuente. claro. Entonces, el motor de Google responde en función de tu perfil si usas Google, ¿no? Y de las palabras que hemos utilizado anteriormente. Y Google nos va a mostrar la información para tratar de convencernos, ¿no? Y en la conversación que tenemos ahora y en los escritos hay una indeterminación, es indeterminado, no es predeterminado por algoritmos. Entonces, imagínate, esa es una diferencia fundamental en el aspecto de la espontaneidad de la creatividad. Y ese está basado en nuestras vivencias. Entonces, lo indeterminado es lo que caracteriza al humano, ¿no? Y lo determinado es lo que caracteriza las aplicaciones de la inteligencia artificial. Y gracias por esas palabras, Luke. Y bueno, les comento un poquito que yo cuando preparo el podcast de mis invitados, sí, preparo algunas preguntas con inteligencia artificial, pero siempre les digo a mis invitados que tengo una selección de preguntas, más yo prefiero que sea espontáneo, que vaya fluyendo, porque yo creo que eso es lo más bonito de este espacio y es que no tengamos que regirnos a algo estructurado, sino lo que uno va sacando en el momento y como dice Luke, creo que es la mayor manifestación y hoy mejor y hoy hoy más aún, porque todo está tan estructurado, todo es tan perfecto con la inteligencia artificial que incluso ya nos sentimos mal por equivocarnos. Yo al contrario Sí, digo, ¿sabes qué? Si se me va una falta ortográfica, yo la dejo, la identifico, pero intencionalmente la dejo. Es una cosa que toma valor para mí, porque con la inteligencia artificial, ustedes saben, todo sale muy bien. Claro, contenido estandarizado y todo, pero no, yo ya como que estoy retrocediendo y reculando en algunos aspectos de mi proceso reflexivo, mi pensamiento crítico, y bueno, si me equivoco, y así se fue. No tengo pero problema. es la idea de un paraíso, ¿no? O sea, es la idea de una verdad, es la idea de una verdad, una paréntesis filosófica, es la idea de perseguir una verdad absoluta, válida para cada uno de nosotros, ¿no? Es la idea de tener una singularidad predeterminada, preexistente, pública y compartida por todos.
es un paraíso, ¿no? Es la visión del paraíso. Entonces, imaginamos un mundo donde hay una sola visión de las cosas, de los fenómenos, de las personas. Imaginamos un mundo que todo el mundo pensamos iguales. Imaginamos un mundo que cuando una persona aquí o a 10.000 kilómetros tiene una duda, abre su computadora y gracias a la inteligencia artificial recibe una respuesta. Y una persona en Botswana recibe la misma. Y una persona en Alaska recibe la misma. Ese sería el paraíso, ese sería el paraíso, ¿no? Entonces la idea del paraíso nos viene en nuestras civilizaciones desde un buen tiempo, ¿no? Entonces esta idea también platónica retomada por el judeocristianismo del paraíso sobre la tierra, este aspecto mesiánico del transhumanismo y de mejorar la condición humana para poder compartir una verdad absoluta, yo creo que es peligrosa, yo la veo peligrosa. Yo la veo peligrosa. No estoy diciendo que hay que entrar en una relatividad de que todo se vale, no estoy diciendo eso. Nada más estoy diciendo que hay muchas diferencias y que el humano es diferente. Incluso yo soy diferente de hace una hora y media, o de hace Ah, 2 horas. Tú también. Entonces nosotros estamos en cambio constante, ¿no? Y entonces hay que vivir ese cambio y como lo dices muy bien, pues la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Es como el martillo, ¿no? Tú puedes comprar un martillo, poner un clavo en la pared o puedes dar un golpe de martillo a tu vecino. totalmente de acuerdo. Mi querido Luke, yo podría pasar otra hora sin ningún problema conversando contigo. Qué fascinante escucharte. Y bueno, como te digo, estamos ya conectados, las puertas abiertas en este Gracias. espacio. Ya te invitaré, porque la idea con Futuria es hacemos foros. Quiero hacer foros, espacios de discusión, porque esto es importante, es lo que hay que hacer en el contexto en el que estamos viviendo. Y claro, no es muy frecuente en este momento si no estamos alineados a hablar siempre de lo mismo, de que la regulación en Europa, de que Estados Unidos, de que OpenAI, y siempre es en torno a lo mismo. No, es tan diverso lo que podemos abordar en torno a la inteligencia artificial que efectivamente necesitamos hacer debates, discusiones. Toda la gente debería alzar la mano y dar su opinión sobre lo que le pasa, porque yo creo que es un viaje, un descubrimiento personal, la adopción de la inteligencia artificial. Cada uno en su Sí, contexto, yo creo que ¿no? el cambio civilizacional al cual estamos asistiendo hoy tiene que venir de la base y no tiene que ser algo impuesto. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Luke, gracias Gracias, nuevamente. gracias, Sergio. Te deseo todos los éxitos porque está por lanzar también otro Gracias, libro. Y nada, cuando lo lances, ya sabes que por acá, gracias, Luke, un gusto. Gracias a gracias. todos ustedes una vez más por haberse dado cita a estos fascinantes conversaciones con los profesionales, con expertos. Créanme que todos aprendemos y como decía Luke, cada vez que salimos, por lo menos a mí me pasa, cada vez que yo salgo de un podcast, salgo como otra persona. Y eso es efectivamente el desafío que tenemos todos permanentemente, y sobre todo en este contexto de la inteligencia artificial, porque cada vez que escuchamos lo que viene pasando, nos aporta, ¿sí? Un granito más de conocimiento. Y es así, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.